Amigos, muy buen día tengan ustedes, quienes se levantan temprano para seguir esta conversación que hoy tiene como punto principal la renuncia del presidente Kuczynski del Perú, a la renuncia a la presidencia, por supuesto. Y a algunos les ha parecido que Kuczynski no debió renunciar porque Kuczynski es un demócrata e incluso tenía simpatías con el proceso democrático de Venezuela. Pero resulta que Kuczynski es uno de los que sufre los embates de los sobornos de Odebrecht en América Latina. En Brasil, la investigación que llaman Lava Jato ya tiene a unos cuantos casi convertidos en gatos. En Perú la investigación tiene preso a Ollanta Humala y casi está en la picota Toledo y también Alan García. Pero a algunos les parece que en Perú fue mucho menos que lo que dieron en algunos otros lugares, como por ejemplo en un país que está ubicado en la parte más septentrional de la América del Sur, que según dicen le dieron una cantidad de real. 98 millones de dólares. Y no hubo ningún tipo de investigación al respecto. Pero lo cierto es que los únicos países que han escarbado bastante en el asunto son Perú y Brasil. Lo que pasa es que en Perú pareciera estar complicada toda la clase política peruana, y eso es grave para la democracia, porque de repente aparece un providencial como ya le apareció a ellos en el pasado con Fujimori, y nos pasó a nosotros también hace unos 20 años atrás, cuando no supimos resolver los problemas que tenía la sociedad venezolana dentro de los límites que la misma Constitución imponía, habiendo en Venezuela sancionado a presidentes y a alcaldes y gobernadores que habían faltado a los principios éticos que rigen una gestión gubernamental. Lo cierto es que Kuczynski, para mantenerse en Perú, ningún presidente que no tuviera mayoría en el Parlamento se ha podido mantener. Lo tumban. Porque hay algo en la Constitución que es como una acusación de inmoralidad, que con un poco más de los votos, de la mayoría de los votos, tú puedes solicitar... Pueden destituirlo. Pueden destituir al presidente. Entonces, eso es una cosa que, si bien es cierto, ayuda para que los presidentes y los funcionarios cojan mínimo, se convierte en una espada de Damocles, porque si tú no tienes la mayoría, basta que tú no satisfagas algunos pedimentos de cierta oposición para que decidan liquidarte. El señor Kuczynski se había salvado en la primera opción porque logró, mediante una jugada maestra, desactivar algunos votos del partido de Keiko Fujimori, que también recibió dinero de Odebrecht, a decir de Odebrecht. Y entonces Kenji, que es su hermano, no apoyó la moción de destitución, y Kuczynski siguió en el aire. Pero siguieron intentando derribarlo. Pues no importa la economía peruana, no hay que derribar al presidente porque hay que barajar de nuevo para ver si yo llego. Y Fujimori y sus aliados, a lo mejor Fujimori no estaba al tanto de lo que estaban haciendo sus ministros y algunos funcionarios de cierto rango, comprando votos en el Parlamento. Comprando votos en el Parlamento para que no se pudiera producir la destitución de Kuczynski. Pero Kuczynski prefirió renunciar, efectivamente, porque en el fondo Kuczynski, a pesar de las denuncias que puedan haber, en Perú solamente fueron 10 millones de dólares, es un hombre que yo me atrevería a calificar de un hombre decente. ¿Hombre decente? Un hombre decente, sí. A pesar de todo, me atrevería a calificar de un hombre decente. Pero el hombre renuncia, prefiere renunciar antes que seguir en una crisis que no tiene solución en lo inmediato. Lo que llama la atención es que después en Venezuela alguien con una risita del jiji dice, mira, ahora quién va a ser el anfitrión de la cumbre de la Grima. La democracia peruana, que tiene separación de poderes y que malo o bien, esa separación de poderes permite que un presidente se vea obligado a renunciar
porque el Parlamento tiene en sus manos elementos suficientes como para determinar que hubo faltas a la moral, por lo menos en el caso de los videos y de los audios donde están los tipos prometiéndole obras a cambio del voto. Aquí en Venezuela, la sala electoral del TCJ tiene en su poder una denuncia hecha por alguien con una llamada telefónica diciendo que los diputados de Amazonas habían ganado la elección por la compra de votos, porque habían comprado votos. Pero ya van muchos días, tal vez muchos meses y también algunos años, y la sala electoral y el CNE resuelven. Y Amazonas se quedó sin diputado. Amazonas se quedó sin diputado. Y entonces digo yo, caramba, hay razones para reírse. En Venezuela, la propia Odebrecht señaló que había entregado 98 millones de dólares. Dicen algunos que fue mucho más. Dicen algunos que no solamente fue a uno, sino además incluso un señor, según dice Odebrecht, fue a solicitar dinero para una campaña electoral. Y sin embargo, no se hizo ningún tipo de investigación. Y creo que no se va a hacer. Entonces digo yo, ¿hay razones para reír en Venezuela? bueno, se ríen los que gozan de impunidad. El dinero que otorgó Odebrecht para una campaña electoral fue mucho más sustantiva que la que le dio a los peruanos. Nadie investiga, nadie señala a nadie, nadie pasa factura, nadie rinde cuentas sobre un hecho realmente de corrupción abierta, que además se ha llevado a casi toda la clase política latinoamericana. Se llevó a la brasileña, se llevó en parte a la argentina, se llevó a la peruana, inclusive parte de la élite política colombiana está señalada también por Odebrecht. Pero están investigando. Sí. En Colombia están investigando y seguramente investigando van a llegar a algo. Sí. El caso es que en Venezuela no se produce nada porque aquí no hay separación de poderes. Aquí la justicia está subsumida en las directrices que emanan del Ejecutivo. Entonces, igualmente la Fiscalía se ha convertido en el largo brazo de la venganza y de la persecución. Fíjate, lo de Cruz Weffer estaba desde el 2007, creo, estaba señalado de corrupción por los dineros distraídos en el Fondo Único Social. Y es ahora que se produce esa cuestión. Y hay casos de corrupción de verdad demasiado abiertos. Los señalados contra Rafael Ramírez por la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional son casos que deberían haber sido investigados por los cuerpos competentes y sin embargo se le dio orden a la Asamblea Nacional que estaba prohibido seguir investigando a Ramírez. Y hoy, en un cobro de factura por parte del propio gobierno, persiguen a Ramírez, cuando Ramírez está señalado con pruebas fehacientes por la Asamblea Nacional, pero no se hizo nada inicialmente. Lo mismo ocurre con Miguel Rodríguez Torres, que inclusive Jorge Rodríguez ha dicho algo sobre la detención de Rodríguez Torres, que desmiente la posición inicial de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, claro. Porque Jorge Rodríguez ha dicho que Rodríguez Torres está detenido inclusive por corrupción, porque aquí ahora todos los detenidos por el gobierno son corruptos. Y llama la atención una nota de Sebastián Abarráez, que pone su acento en cómo la política y el problema partidario dentro del gobierno ha roto amistades que eran realmente sólidas entre las Fuerzas Armadas. La relación entre Miguel Rodríguez Torres, Padrino López y López Ramírez, que era una relación sólida de amigos de toda la vida, incluso familiar. Exactamente, donde los llaman el Grupo Grecia porque parece ser que estaban planeando un viaje de segunda luna de miel con sus respectivas esposas, por supuesto, por Grecia, y no porque eran seguidores de Aristóteles, como dice una nota por allí. No, querían esos viajecitos por las islas griegas. Por las islas griegas. Entonces, resulta que, mira... Pero en el interín, Padrino se divorcia, sí, y se divorcia a Rodríguez Torres, sí, pero siguen siendo grandes amigos. Seguían siendo grandes amigos hasta que yo creo que ahí Padrino López se sustrajo de la vista de ellos y los tiró prácticamente al pajón porque los tiene detenidos. Y las aseveraciones de Padrino López con respecto a Rodríguez Torres no son precisamente de un amigo.
En todo caso, mira, ¿cuántos militares están detenidos? No sabemos, no se sabe porque eso es una especie de coto cerrado. Pero lo que sí parece cierto es la descomposición interna que están sufriendo actualmente las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, y eso ocurre porque desde muy temprano del gobierno de Chávez se politizaron a las Fuerzas Armadas, se partieron en dos, igualmente como está partido el país, y las consecuencias con respecto a la institución han sido devastadoras. Entonces tenemos unas Fuerzas Armadas descompuestas, un país en escombros y unas instituciones que están sumisas al poder ejecutivo, hasta el punto de que las investigaciones de corrupción, que en otros países ha dado resultados en función de la justicia, aquí en Venezuela ni siquiera se investiga, ni siquiera se nombra absolutamente nada. Todo queda en silencio, en el silencio burocrático de la justicia venezolana, ¿no? Y eso es lamentable porque quien sale perdiendo es la democracia. Sí, chico, mira, yo creo que me está llegando una información y me preguntan cómo va a quedar la causa del Grupo de Lima, donde Kuczynski había manifestado públicamente que Maduro no iba a ir, y la canciller dijo, Maduro puede llegar a Lima, pero como turista. Sí. Ok, no es lo mismo que esté el presidente, que lleguen a una cumbre en las circunstancias en que van a llegar esta gente. Va a llegar con un presidente que renunció y con un clima político bastante convulso. Y por supuesto con unas instituciones que seguramente, a pesar de que el gabinete renuncia y sigue en funciones, no es lo mismo que esté actuando como con el debido derecho, porque están nombrados y tal, en un gabinete que renuncia. Y a mí siempre me llamó la atención de la